La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a Sinergia. Este es su programa de análisis de esta casa editorial de la economía y la sociedad. En este programa vamos a tratar el tema de la situación del agua en el estado de Zacatecas. El 8 de marzo tuvimos el Día Mundial del Agua, motivo por el cual se organizaron simposios, foros, clases, se generaron iniciativas de ley, etc. Fue una celebración bastante activa y dado que Zacatecas, por su situación especial de aridez, es un tema que por lo mismo es muy sensible para todos nosotros, hemos decidido dedicar este programa al tema. Y para ello está con nosotros, de parte de la Comisión Nacional del Agua, el licenciado Luis Manuel Núñez, que le pido se presente, por favor. Gracias por la invitación. Yo soy Luis Manuel Núñez, soy el responsable del área de comunicación y asistimos a estas mesas con muchísimo gusto. La Comisión Nacional del Agua tiene todo el interés por participar en este tipo de mesas, en este tipo de foros, para dar a conocer lo que está haciendo y evidentemente al darlo a conocer para también recibir las opiniones de la sociedad respecto a lo que se refiere a las políticas públicas que está poniendo en práctica. Gracias. Y también está con nosotros el académico de la Universidad Baudelio Rodríguez González, que también le pido se presente, por favor. Sí, gracias, Marco. Sí, soy maestro en planeación de recursos hidráulicos, perteneciente al programa de estudios Intervención para el Desarrollo Alternativo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y prácticamente pues también vengo a platicarles parte de la investigación que estoy realizando junto con algunos también colaboradores investigadores, y en particular lo que refiere al estado de Zacatecas, ¿no? La situación del agua. Bien, para iniciar nos interesaría tener este diagnóstico general de la situación del agua en Zacatecas, dado el antecedente temible que tuvimos en el 2011 de esa sequía brutal que nos asoló, nos sorprendió que teníamos más de 70 años sin esos bajos niveles de agua, y sobre todo por algunos datos que pudimos ver en la prensa. El tema de que en Zacatecas la actividad agrícola sobreexplota 15 de los 34 mantos acuíferos que existen en la entidad. Y un dato que va a ser el eje fundamental, me parece, en esta plática, que es la manera en cómo se gasta el agua en el estado de Zacatecas. El 87% de ese gasto es para uso agrícola y un 13% para uso humano y de carácter urbano. ¿Nos podría platicar, licenciado Luis, su diagnóstico de la situación del agua en Zacatecas? Bien, primero habría que simplemente recordar que el estado de Zacatecas está ubicado a la misma altura de los principales desiertos del mundo. Y obviamente esto nos da una condición de aridez que se traduce en precipitaciones reducidas que generan a su vez pocos escurrimientos, y lo que está sucediendo es que nosotros estamos viviendo y utilizando el agua fundamentalmente la que está almacenada en los mantos acuíferos. En Zacatecas la demanda total de agua estimada es del orden de los 1.620 millones de metros cúbicos anuales, y la oferta sustentable a través de lo que se recarga en los mantos acuíferos, la recarga anual de mantos acuíferos y de la que podemos almacenar en promedio en las diferentes obras que tenemos de almacenamiento, la oferta sustentable apenas llega a los 1.200 millones de metros cúbicos, lo cual indica que andamos con un déficit. Zacatecas tiene un déficit
entre oferta y demanda de 400 millones de metros cúbicos anuales. Pero, pues, si bien es cierto que está ese déficit, y yo quiero definir la carga, la oferta sustentable, definiéndola como el volumen que recargan anualmente los acuíferos y que es el volumen que teóricamente debiéramos sacar únicamente para que estos acuíferos no se viesen sobreexplotados. Sin embargo, bueno, la demanda de agua para todos los usos existe y lo que estamos haciendo actualmente es satisfacer este requerimiento adicional con cargo a los mantos freáticos. Es decir, estamos sacando más agua de la que debiéramos de los mantos acuíferos. Es un 25% de déficit. Sí, más o menos. Sí, estamos hablando de ese déficit. Sin embargo, es una condición natural que tenemos que enfrentar. Y evidentemente de este análisis de condición natural tendrían que derivarse las estrategias y las políticas públicas para que no estemos afectando tan severamente la posibilidad futura de extracción. Sobre este dato que da el licenciado, maestro Baudelio, el tema de las lluvias, el escenario de las lluvias para Zacatecas. Vuelvo a repetir la preocupación que todos los zacatecanos tenemos de lo que ocurrió en el 2011, ¿ah? Que queremos de que si no se puede evitar por cuestiones climáticas generales, haya medidas de prevención. Pero ¿qué escenario tenemos de lluvias para Zacatecas? Bien, bueno, como ya lo dijo el licenciado, estamos en un estado en condiciones de aridez, básicamente. Entonces aquí, bueno, mientras no se muevan los escenarios que se tienen naturales, no tendríamos ningún problema. Aquí el problema es que lamentablemente estamos cambiando todo lo natural, el incremento de la población, el crecimiento urbano, etc. Añadido a eso, pues sabemos que mundialmente ya ha iniciado el cambio climático. El problema aquí en estas zonas que son áridas, la desventaja que tenemos es que no sabemos qué tanto nos va a impactar ese cambio climático global a ciertas regiones más localmente. Para eso, básicamente, nosotros, el grupo de investigadores, estamos realizando varios proyectos en los cuales estamos atacando básicamente cómo está siendo el comportamiento de las lluvias desde los años 70 hasta el 2013, que tenemos datos, para ver y ver escenarios y poder pronosticar qué es lo que está ocurriendo. Si ese efecto del cambio climático nos está pegando y cómo nos está ocasionando daños aquí en el estado. Para eso, desafortunadamente, también hay que decirlo, Zacatecas, por ser un estado de aridez, tenemos con muy pocos instrumentos de medición, muy pocos, a reserva de otros estados como Tabasco, en el sur, donde allá se había puesto todos los instrumentos por las inundaciones, otros fenómenos naturales. Desafortunadamente aquí en Zacatecas, por no haber escasas lluvias, no tenemos muchos instrumentos de medición. Entonces nosotros estamos usando parte de la vanguardia de la tecnología, lo que viene siendo los radares, los sistemas de reanálisis y la información satelital, para crear una base de datos que nos permita pronosticar y explorar la información de lluvias que está teniendo nuestro estado. ¿Para qué? Porque estamos viendo que básicamente aquí el mayor afectado que está teniendo son los acuíferos. ¿Por qué? Por haber escasas lluvias, estamos sobreexplotando los acuíferos, y ya lo comentamos, prácticamente el 87% es para uso agrícola de toda la extracción subterránea, y creo que si conocemos cómo se están comportando las lluvias, en qué regiones y cómo se está moviendo durante el estado, podemos crear planes y programas e incluso infraestructura que nos ayude a canalizar esa agua de lluvia, en vez de que se escurra, tratarla de captar o bien reintegrarla a los acuíferos.
Esa es la parte de la propuesta que estamos nosotros promoviendo y estamos tratando de conocer esa información por medio de varios datos. También otra cosa importante que hace falta recalcar es la conciencia que hace falta hacer a los agricultores principalmente, porque desafortunadamente ellos desconocen y ahorita los mismos deficiencia del agua subterránea está provocando los altos costos de energía eléctrica, que por esa vía más o menos ellos son los que se están dando cuenta. Pero creo que si tuvieran una información más adecuada con lo que está sucediendo en el Estado, tendríamos más aceptación en los programas, en algunos programas que sí se están realizando, como es la tecnificación, como son algunas cosechas de agua, de lluvia, etcétera. Hay varios planes, pero ¿por qué no se desarrollan completamente? Básicamente es por los usuarios no se dan cuenta de lo que está ocurriendo. Vaya. Ellos agarran como paquete todo, su concesión y a explotarla. Eso significa que si este 87% del agua es usada en el campo, entonces la gran prioridad son justamente la eficiencia de los sistemas de riego. ¿Ah? Justamente ese sería, digamos, uno de los ejes así, sería la piedra angular de la política de ahorro de agua. Sí, hay que dar algunos datos para dimensionar cuál es la solución de fondo, o sea, para dimensionar el problema y avisorar la solución de fondo. Se mencionó que efectivamente en el 2011 mencionaste, Marcos, que efectivamente tuviéramos una sequía que fue una sequía calificada como extraordinaria, y Zacatecas junto con Durango, incluso más que Durango, sufrió esa sequía. Yo me atrevería a decir que Zacatecas fue el que tuvo las mayores repercusiones en términos de la sequía que se presentó en 2011. Y eso obviamente nos ha hecho reaccionar en diferentes sentidos. Una es efectivamente existe, sabemos que efectivamente nosotros tenemos que enfrentar las sequías, no las podemos combatir, es un fenómeno natural, tendremos que enfrentarlas y eso se hace con acciones preventivas, porque además la sequía, por lo menos en el caso, creo que en todo el país, pero en el caso de nosotros, que es el que nos compete, nos agarró desprevenidos, eso habría que aceptar, porque la capacidad de reacción que tenemos, pues ya nosotros, doy un dato nada más, para agua potable habría que sustituir pozos y el periodo de construcción de un pozo hasta que se pone en operación por lo menos se lleva 6 meses. Cuando la sequía en sus efectos más difíciles, pues ya había pasado. Entonces, ¿qué estaba haciendo la Comisión Nacional del Agua ahora? Tiene un programa nacional contra la sequía y donde estaba incluso participando la academia, ¿verdad? Y específicamente la UAS es la responsable de trabajar en ese programa para el diagnóstico y para la definición de líneas de acción en todo lo que es la cuenca de Lerma-Chapala. Entonces, sí se están haciendo cosas. Pero platicábamos, bueno, que si efectivamente tenemos poca agua, lo menos que tendríamos que trabajar en 2 estrategias. La Comisión Nacional del Agua y en particular la dirección local, y déjenme echar el comercial, tenemos un director que es experto en hidráulica, el doctor Benjamín de León Mujar, y él está definiendo 2 estrategias muy claras. Usemos bien lo que estamos extrayendo, lo que estamos usando, el agua que tenemos a la mano disponible, pero además incrementemos los volúmenes disponibles. Uno es haciendo un uso racional y el otro es construyendo obra para el aprovechamiento de aguas superficiales. Esto tiene muchos asegúnes porque hay leyes, hay normas que nos sujetan, pero es una queja normal de los zacatecanos decir, oye, pues si el agua escurre aquí, ¿por qué se va hasta Nayarit o por qué se va a Jalisco? Pero bueno, son vedas que se establecieron hace 50, 30 años
Y en tanto no se cambie esa ley, nosotros son aguas que quedan comprometidas. Sin embargo, hay una parte de las aguas que escurren en Zacatecas que sí podemos aprovechar. Y entonces ahí tendrá que aplicarse la estrategia de incrementar las obras de almacenamiento que nos permitan captar esas aguas. Eso significa una gestión urbana. Bueno, lo digo por lo siguiente. Ajá. En la experiencia de Guadalupe y en las cercanías, tenemos que la explosión urbana metió cemento y eso impide ya los filtramientos. Esto es muy importante, el tipo de gestión urbana que se haga para posibilitar, ¿no?, la recarga de acuíferos. Aquí en Guadalupe fue especialmente catastrófico, digamos, ese aspecto. ¿Ah? Oiga, y no sé si tenga el dato sobre el tema de los sistemas de riego, porque desde hace más de 20 años se está diciendo que la clave es cambiar los sistemas de riego, porque el riego por rodado desperdicia poco más del 60% del agua que saca, y entonces la clave ahí, y como se desperdicia el 60% del 87% que se usa, es un dato alarmante. Fácil, si lográramos quitar ese desperdicio, fácil empatábamos estos 1.200 millones de metros cúbicos con facilidad. De tal manera que pero ¿por qué en estos más de 20 años no se ha logrado hacer eso? Seguimos con el riego por rodado, ¿ah? Seguimos con el desperdicio del 60% del agua, ¿ah? Tenemos una experiencia brutal en Zacatecas en el 2011 que debería de habernos hecho aprender eso y por tanto modificar radicalmente la política sobre el riego en Zacatecas, y no ocurrió. Pero está ocurriendo. Y déjenme les digo por qué digo que está ocurriendo. La presa Leobardo Reynoso, que es la segunda presa más grande en el estado, pero incluso donde se ubica la mayor superficie de riego con aguas de presa, con aguas superficiales, llegó a tener un almacenamiento del 5%. Entonces, eso enfrentó a todos los usuarios, a los 3,000 usuarios de la presa, los enfrentó a una realidad incontrovertible. O cuidan el agua, o van a volver a enfrentar un año, o dos, o los que sea, donde no tienen forma de producir lo que producen para poder sobrevivir. Se enfrentaron a una realidad bastante dura. Yo no sé, yo no hubiera querido estar en los zapatos de un agricultor que tiene a su familia y en donde no sabe, porque no llovió, no pudo regar, no había forma, y si era ganadero perdió todo su ganado, o casi todo su ganado. Yo digo que está sucediendo porque, para empezar, ya la política de uso del agua, ustedes saben que las presas para regar se hacen planes de riego. Es decir, con el agua que se tiene, dice, bueno, el próximo año, con el volumen que tenemos, vamos a regar tantas hectáreas, y distribuyen ellos el agua. La Comisión Nacional del Agua lo que hace es entregar el agua en bloque y ellos la distribuyen y la usan y riegan. Bien. Ya este año, a partir de este año, los planes de riego serán multianuales. ¿Con qué propósito? Pues no te acabas el agua, si no le vas a batallar si viene una sequía. Este año, Baudelio, tú sabes que incluso habría que platicar sobre las posibilidades de un niño activo que también nos puede generar otra vez fenómenos de escasez de lluvias, ¿verdad? Sí, aquí hay otro asunto que, antes de entrar al tema de Zacatecas específicamente, me gustaría que nos comentaras, maestro, porque la otra medida fundamental es el tema de los patrones de producción agrícola. Esto es, en Zacatecas tenemos patrones de producción de alto consumo de agua en un estado árido, el caso de alfalfas, etcétera. Que nos platicaras de eso, porque
pues eso significa que no estamos ante una política sistemática sobre el tema del agua, ¿verdad? ¿O cómo la ves? Así es. Antes de comenzar en eso, quisiera hacer la diferencia. Estamos hablando de aguas superficiales y aguas subterráneas. Aquí lo que comentaba de los problemas que se han ocasionado las aguas superficiales. Hablando de esas aguas superficiales, esas sí dependen netamente de las lluvias, vaya. Y ya se han ocasionado problemas, como lo dice la presa Leobardo, graves. Yo creo que incluye a los dos, también a lo que viene siendo las aguas subterráneas, que son prácticamente lo que le da vida al estado. Se está enfocando más que nada en el uso de esas aguas a cultivos que tienen un costo o que tienen un precio más bien muy alto para su venta. Pero eso demanda que obtienen o acarrean más recursos naturales. Es decir, la mayoría de los distritos de riego, bueno, no distritos, sino asociaciones de riego de subterráneos, se están yendo por productos que sean netamente rentables y están abandonando aquellos productos por el mismo que no son rentables, pero que ocupaban menos cantidad de agua. Entonces, a la vez que estamos extrayendo el agua, estamos cambiando la forma de cultivo a otros productos y estamos siendo dependientes ya de los productos básicos de otros estados. ¿Qué está ocurriendo? Si lo midiéramos en cantidades, diríamos que estamos extrayendo el agua, la estamos convirtiendo en un producto y la estamos sacando fuera del estado. Nosotros le decimos Prácticamente a eso eso. una exportación virtual del agua. Así es lo que le llaman el manejo virtual del agua. Sí. Pero para eso sí se requieren algunas, bastantes políticas, tanto de reconversión como conversión, etcétera, de los productos. Y vuelvo a lo mismo, a la información que deben de tener los agricultores. Cómo deben de usar el agua, pero también con qué productos, que va ligado también a la socioeconomía de la región, ¿no? Yo quisiera ahondar en esto, Marcos, sobre lo que decíamos, qué tanto se desperdicia el agua. Hay un dato que es interesante conocer. Para yo aplicar 30 litros que me demanda un cultivo como maíz, ¿sí?, necesito extraer 100, o del subsuelo o de la presa. En el camino efectivamente se quedan 66% por conducciones inadecuadas del agua y por aplicación del riego inadecuado. Entonces, ustedes recuerdan que tenemos aquí todavía la costumbre de decir el riego de aniego debe negrear el agua, ¿verdad?, para que sea un buen cultivo. Sobre eso, acabo de revisar la propuesta de ley, iniciativa de ley de agua para el estado de Zacatecas, presentada el 10 de marzo por la fracción del PRI y del Verde, diputado Rafael Gutiérrez y Cuauhtémoc Calderón. Me puse a revisar con calma esta iniciativa de ley y resulta que en toda la ley del agua en Zacatecas, en esta propuesta, no hay un párrafo para regular ese 87% de agua. Esto es, no hay un párrafo. Toda la iniciativa de ley es exclusivamente para agua de uso humano, de consumo urbano, ¿ah?, exclusivamente. Entonces se abandona el problema, o sea, hay un abandono del problema, pero además no hay tampoco ninguna propuesta sobre gestión o regulación sobre gestión urbana. Hay una propuesta que incluso la hizo pública esta casa editorial, en el sentido de que se puede regular el tipo de riego. Esto es, ¿qué ocurre si se prohíbe expresamente el riego rodado? Y eso implica que se obliga al Estado a los procesos de reconversión y se le ponen plazos fatales, de tal manera que no esperemos a
que haya un proceso de conversión de conciencias o de liquidez por parte de los productores o de visión, sino una política de Estado sobre un recurso fundamental como es el agua, ¿ah? Donde se prohíba de manera expresa en una ley estatal, ¿ah? Porque si bien muchas de estas aguas en el subsuelo, sus permisos de extracción son competencia federal, ya el uso, una vez que se han extraído, sí puede entrar el Estado para regular e intervenir los sistemas de riego. ¿Ah? El asunto es que no hay absolutamente nada en la ley, ¿ah? En esta ley. Los considerandos, la exposición de motivos, es una exposición de motivos que no dice nada del diagnóstico, el marco general para el tema del agua en Zacatecas, tampoco hay una, y dedican la ley exclusivamente al tema de los costos, ¿ah? Y los cobros que ahorita comentaremos. Pero digamos que hay evidentemente una ausencia, ¿ah? Por parte del Estado en sus diferentes poderes en relación de una política articuladora sobre el agua. ¿Qué impresión tiene? Yo creo que efectivamente una parte es la ley, pero otra parte es el todos los días. Y estoy hablando de políticas públicas, estoy hablando de programas institucionales, estoy hablando del impulso del Estado y estoy hablando de todo el Estado, no me refiero del Estado como ente que gobierna. Yo creo que la parte, independientemente de que es importante o muy importante y básica la parte legal, aquí hay otra cosa en la que ha insistido Audelio en decir, bueno, finalmente las instituciones dicen el qué. A través de la academia nos alerta y nos dice, oye, ¿cuáles son las soluciones que pudiéramos implementar? Las instituciones deben convertir con sus propias reflexiones y con lo que aporta la academia en hacer definiciones, crear programas, establecer apoyos y todo lo demás. Pero finalmente quien usa el agua, el recurso, es el productor, es el organismo operador, es el industrial, es los que realmente tienen. Y esta es la parte, y lo traigo a colación, porque finalmente es una decisión de quien está usando el agua. Debe tener elementos para hacerlo. Nosotros tenemos que reconocer, y lo hacemos sin ningún empacho, porque hay que reconocerlo, es una evidencia, de que nos falta mucho espacio para aprender a regar, por ejemplo, para que nuestros agricultores rieguen, y en eso las instituciones, el propio usuario tenemos que hacer, desde establecer casi recetas, ¿verdad? Para que estén disponibles, de establecer programas de extensionismo, de capacitación y todo lo demás, porque finalmente eso nos está faltando. Maestro Audelio. Sí, yo creo que, bueno, en relación a lo que es la propuesta de ley, básicamente sí se está enfocando en el 13% que hablamos de la extracción de agua subterránea, que viene siendo para uso urbano, industrial. Aquí, bueno, creo que hay que darle el peso que le corresponde a cada uno. Estamos hablando que el 87% del agua extraída es para la agricultura y que de ahí, bien lo dices, no menciona nada. Acá se está viendo nada más el uso urbano, que manejamos una pequeña cantidad. Claro, acá vamos a tener más problemas porque tenemos la mayor cantidad de población. En diferencia como la agricultura, que no es tan abundante la población, pero sí la superficie y los metros cúbicos extraídos. Entonces yo creo que aquí se están enfocando más que nada en darle solución, pero al organismo operador. Tratar de que sea solvente un poquito en sus gastos. Yo quiero poner más o menos el ejemplo de que si el organismo operador que maneja aquí en la zona urbana tiene problemas financieros, nos imaginemos qué problemas puede tener un agricultor. Cuando cada vez el agua es más profunda, cuando cada vez la electricidad va en aumento y
su producto cada vez vale menos. Entonces, hay que darle como que la dimensión a los dos sectores, y efectivamente yo creo que aquí en esta ley le falta bastante, porque se debería de incluir a la mayoría de población que está extrayendo el agua subterránea y que no hay ninguna propuesta. Por ejemplo, podría decirse que beneficiaría un poco a los agricultores, por ejemplo, que tuviesen, como lo comentabas, algo de tecnificación o algo de mejoras de riego, algo de mejora de cultivos, y tuviesen alguna oportunidad en cuestión de subsidios, en cuestión de permisos, etc. Podría haber algo de ahí. Toda una política pública, maestro, vamos a ver, ¿qué opina? Sí. Una política pública se construye desde los cuerpos normativos, programas, proyectos, procesos de impacto y evaluación y estructuras institucionales. Esto es, todo eso cruza el concepto de política pública. No solo son los programas, ¿no? Entonces se empieza a marcar una prioridad pública para Zacatecas, incluso para las generaciones futuras, el tema del agua. Por tanto, debe ser una política pública prioritaria, obligada desde el Estado. De tal manera que no esperemos tanto la voluntad o las condiciones precarias de los productores, sino una política en donde, si en un cuerpo normativo está diciendo que se prohíbe ese tipo de riego, significa que hay un programa que apoya a los productores para que eso se haga posible, para no caer en el asunto como de responsabilizar solo al productor, como si el productor fuera el malo, sino esto tiene que ser como toda esta política pública y tener esta visión de conjunto, sistémica, digamos, pero es lo que vemos que no hay, ¿verdad? A ver, yo sí creo que, yo decía que estaba sucediendo, muy lejos de mi intención el responsabilizar al usuario de los males en el uso del agua, ¿no? Creo que la corresponsabilidad incluso es social, es de toda la sociedad, ni siquiera es ni solo del productor, ni solo del usuario de una casa, ni solo de una institución, es de toda la sociedad. Y yo digo que sí está sucediendo, pero primero quisiera aportar un dato, y el dato es el siguiente. Estamos teniendo en promedio abatimientos de 1.5 metros por año. 1 a 2. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues eso tiene toda una implicación, incluso en términos de rentabilidad. Nosotros tenemos muy claro que el modelo, o sea, porque nosotros podemos implementar políticas públicas en términos del agua, pero el agua es un insumo para producir, y se produce para tener dinero, para darle bienestar a la familia del productor o de quien use el agua, sea industrial, sea productivo. Y entonces el modelo es agua, producción, rentabilidad, o sea, dinero, ingreso. Lo que mueve todo esto es precisamente el ingreso. ¿A dónde voy? Bueno, finalmente el productor va a mejorar sus prácticas de uso del agua en la medida en que eso le genere beneficio inmediato. ¿Sí? Otro comercial, si me permiten. Hay un compromiso presidencial que está relacionado directamente con esto, y es el apoyo a los productores para que sustituyan su equipo electromecánico, de manera que los costos del principal insumo de producción, que es la energía eléctrica, se abatan. ¿Sí? Y estamos hablando que en promedio es un programa que se echó a andar en el 2013 y que concluye en el 2017, y estamos hablando de la posibilidad de que 5,000 de los 8,500 productores de riego que tienen concesión de agua puedan acceder a estos recursos. Y representan que del costo del equipo, de cada 100 pesos, el 75 pesos los pone entre la Federación y el gobierno del Estado, para que sustituyan sus equipos. Entonces, bueno, sí se está haciendo. Doy otro dato. Se están ya incluso
En estos días se están firmando ya los contratos, porque hay el proyecto para que las 12,000 hectáreas que se riegan en el distrito de riego, en los diferentes módulos, se tecnifiquen desde la conducción hasta la aplicación parcelaria del riego. Y eso, bueno, ahorita estamos teniendo eficiencias del 50%, podemos acceder a eficiencias entre el 85 y el 90% en esas áreas. Una pregunta, maestro Gaudelio. Para seguir como eje también el tema de esta iniciativa de ley, ¿ah? Es absolutamente notorio que en el capítulo del uso eficiente y cuidado del agua son 7 renglones. Y en donde, en el uso eficiente y cuidado del agua, que son 7 renglones, las medidas son promover la utilización de aparatos ahorradores, desarrollar proyectos educativos y campañas de difusión sobre eso, que no está mal hacerlo, pero evidentemente, dado el tema, pues es algo absolutamente insuficiente, de tal manera que podríamos prácticamente decir que el capítulo de uso eficiente y cuidado del agua en una ley de agua no está en el estado de Zacatecas. En esta iniciativa no existe este capítulo. ¿Ah? Eso me parece de mayor gravedad. ¿Ah? ¿Qué es lo que debería contener en este capitulado sobre el uso eficiente y cuidado del agua? ¿Qué podríamos hacer para eso? Ahí creo que la principal es mejorar las formas de conducción, de cómo le llega al usuario el agua. Creo que ahí es donde se van principalmente todas las pérdidas y que a lo mejor podemos ahorrar ya dentro de la casa habitación algunos litros, podríamos decir, pero estamos perdiendo miles de litros en el exterior. Creo que esa ley, allí en ese artículo, en ese capítulo, debería de considerar mejor alternativas de conducción, ya sea a través de sectoriar unidades de vivienda, colonias, etcétera, meter medición que nos permitan bloquear, cuando tengamos alguna fuga y todo, automáticamente que se bloquee el sistema para evitar pérdidas, tener una dinámica en la dotación principalmente, porque aquí hablamos que tiene una dotación al habitante 150 litros habitante día y parece que la manejamos estándar. Y tenemos estacionalidad, hablamos de que tenemos meses con mucha carencia de agua que desafortunadamente las lluvias no nos favorecen, pero consumimos más agua de la que deberíamos. Y claro, tenemos meses en periodo de lluvias que ahí tenemos menos cantidad utilizada. Entonces creo que allí debería de haber varios artículos en los cuales permitían regular eso, se le diera un poco más de certeza en la llegada del agua hacia las colonias, a las viviendas, donde prácticamente es donde se está perdiendo el agua. Y claro, esas medidas que anuncian allí, pues es más que nada como el cuidado del agua, ¿no? Allí es como dar conciencia en las casas de habitación, pero realmente no tenemos un ahorro significativo, hablando de volúmenes, porque prácticamente podría decir que lo que nos estamos ahorrando, a lo mejor es en una fuga, lo que nos ahorramos en un año, en una fuga de un día, ya se desperdició. Entonces creo que sí se debería de sectorizar, de planear bien y ir viendo, como lo comentamos, una prevención, qué es lo que va a suceder, ver la vida útil de las conducciones y estar preparados para lo que sigue. Para ir cerrando, licenciado, voy a dar solo 2 datos más adicionales. 1, en esta iniciativa de ley del PRI y del Verde, se establece la privatización
de los servicios públicos de agua potable, donde dice, los ayuntamientos de los municipios del estado podrán otorgar la concesión total o parcial de los servicios públicos de agua potable y saneamiento. Y también podrán otorgar la concesión total o parcial de los bienes del dominio público. Esto es este asunto del servicio económicamente autosuficiente, pero también con fines de lucro, porque los concesionarios, cuando entra la iniciativa privada, entra con la lógica de la utilidad, ¿no? De tal manera que es económicamente autosuficiente, pero sí con fines de lucro. Esto, evidentemente, puede contravenir el dictado fundamental que se hizo hace unos años en Zacatecas de declarar al agua derecho humano. Y otra cosa que me parece muy importante, dedican muchas páginas en esta iniciativa al tema del cobro. A eso sí le dan con mucho detalle el tema del cobro. Pero hay uno en el artículo 90 que proponen donde dice que los adeudos tendrán carácter de crédito fiscal. De tal manera que es una especie de terrorismo de cobro, ¿verdad? Porque si ya tiene carácter de crédito fiscal, donde el operador ya iría directamente al organismo correspondiente a hacerte pagar, pero luego pone una excepción, excepto en los servicios que estén concesionados. O sea, al usuario sí podrán hacerlo. Entonces, esta visión, pues entra el debate del que hablábamos antes de iniciar el programa, sobre la relación que hay entre concebir realmente como derecho humano al agua y esta visión que es de economía autosuficiente con fines de lucro, ¿verdad? Ahí hay un debate, licenciado. Seguramente este es un tema que causa polémica. Y yo creo que el planteamiento debe ser de quitarle al servicio del agua potable, al agua que se destina para consumo humano, en lo posible la parte del ingrediente político. Existen organismos operadores, nosotros les llamamos organismos operadores, aquellos organismos que dan el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Ellos prestan ese servicio. En Zacatecas hay alrededor de 60, y son organismos descentralizados, que funcionan como organismos descentralizados. Pero la experiencia, y esto es clarísimo, son números, son datos duros. La experiencia dice que aquellos que son autosuficientes, aquellos que tienen buenas finanzas, son los que dan buen servicio. Y aquellos en donde el agua es demasiado subsidiada, donde hay el temor de incrementar la tarifa porque eso puede ser no tan conveniente, entonces permanentemente vamos a tener organismos deficitarios, organismos que andan finalmente subsidiando a través de otros recursos. Es más, se jalan los dineros de un municipio de otros lados para destinarlo a subsidiar. Y en ese subsidio, subsidias lo mismo al que menos tiene como al que también más tiene. Entonces, hay un principio, hay organismos operadores, en Zacatecas tenemos organismos operadores eficientes, muy eficientes, y que operan muy bien. Pongo un ejemplo, Jalpa, el municipio de Jalpa es muy eficiente, y la gente tiene conciencia de pagar el agua. Y hay dos datos que nosotros medimos: lo que es la eficiencia global, lo que es la eficiencia física, es decir, del agua que extraigo al agua que finalmente llega a la llave, y hay algo que llamamos la eficiencia comercial, que es cuánto facturo y cuánto me pagan de lo que facturo. Y los datos duros dicen, aquel que tiene una eficiencia comercial por arriba del 90% es un organismo que funciona bien, ¿sí? A la larga, estamos haciendo más bien, por lo menos teniendo tarifas que no estén por abajo del costo de producción, ¿sí? Porque te permite operar normalmente. No estamos hablando de lucro, estamos hablando de que me permita operar normalmente, ¿no?
porque si no ando con el Jesús en la boca. En el caso de cuando son estatales, no cuando son concesiones privadas, ¿no? Maestro, para ir cerrando, ¿verdad? Claro, ese tema sí se requeriría bastante tiempo, pero yo nada más para considerar algunos aspectos en cuestión al cobro. Ya en el 2010, la Organización Mundial de la Salud mencionó que se debería de tener un mínimo de dotación de agua para toda la población, como derecho humano. ¿Qué está pasando? Aquí lo que se quiere realizar en cuestión de los cobros, que por eso le dan más énfasis, es como dice, tener un organismo que sea rentable, vaya. Si no sea rentable, mínimo que salga autosuficiente. Exacto. Pero también hay que voltear, bueno, no necesariamente todo lo privado es malo, pero sí hay que ver, porque a veces hablamos de eficiencia y lo destinamos a privado. Pero hay que voltear también a ver a otros países. Por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita en España. Básicamente allá en varias regiones, ahorita tienen varias demandas por falta de pagos. Prácticamente estamos hablando de un 70% de los usuarios. Y ya se está haciendo un conflicto muy grande por ese tipo de cobros, de ese tipo de iniciativas. Entonces, creo que ahí sí se debería de estudiar más a fondo y ver más alternativas, porque realmente estamos hablando de algo necesario y vital para lo que viene siendo la vida humana, y que en verdad dejar de tener alguna colonia, algún sector sin agua, no me imagino que serían unos 15 días, por ejemplo, por falta de pagos, el caos que se podría venir. Entonces, creo que no es la salida de eso, de poner multas, de añadirle fiscal, etcétera, etcétera. Ahí se está viendo que sea eficiente. Claro, la eficiencia se puede lograr también de otros aspectos, tanto en la organización, en todo lo que conlleva atrás del organismo, la planeación, etcétera. Pero no todo cargárselo a los usuarios, porque también, como lo acabo de mencionar, se está cobrando lo que llega, pero no se está viendo todo lo que se está haciendo atrás. Entonces se tiene que revisar muy bien eso, porque creo que no es la salida. Parte del debate ahorita. Para ir cerrando, nos gustaría conocer algunas de sus conclusiones en un minuto, ¿ah? Para ir cerrando nuestro tema, que ha estado, a mí se me ha pasado rapidísimo, ha estado muy interesante. Licenciado. Yo sí quisiera mencionar que finalmente las soluciones de un problema, bueno, no de un problema, de un reto, que es el agua, las tenemos que aportar toda la sociedad. No lo van a resolver solamente las instituciones, no lo van a resolver solamente las leyes, no lo van a resolver solamente los usuarios. La sociedad en su conjunto tiene que articularse, y esa deberá ser nuestra habilidad, la de todos, para que cada quien ponga la parte que le corresponde. Déjenme mencionar un dato. Tenemos 34 acuíferos sobreexplotados, y la intención, en este caso de la Conagua, es que se reglamenten para que los usuarios de los acuíferos, de manera consensuada, establezcan límites, incluso reducciones temporales o permanentes en el uso del agua, dependiendo de lo que decía Baudelio. ¿Llovió menos? Restringamos la extracción. Si llovió 20% menos, bueno, abatamos la reducción, extraigamos 20% menos ese año. Y si el año siguiente tenemos mejores lluvias, también podemos regresar a nuestros volúmenes iniciales. Pero eso solamente va a ser posible si toda la sociedad está articulada y si toda la sociedad decide cuidar el agua para... Gracias, licenciado. Maestro. Sí, no, pues prácticamente finalizo con... Es cierto, hay que ver en qué zona nos encontramos. Recordemos que es una zona semiárida, tenemos pocas lluvias. Yo creo que
la clave es aprovechar esas pocas lluvias que caen. Tendremos que hacer infraestructura, no solamente para captar, sino para recargar. Efectivamente, sí se puede hacer manejo, gestión del agua en el uso de los acuíferos, pero ahí lo principal sería no tanto de que si llovió más, si llovió menos, dependiera de la extracción, sino que nos marcáramos un volumen que fuera decreciente continuamente para ir restableciendo un poco a los acuíferos. Porque si nos fijamos esa meta de que este año no llovió mucho o llovió más, podemos obtener más agua. No, creo que eso no es. Se requiere tener un programa, un planteamiento muy bien que nos permita que los acuíferos vayan, si menos no recargables, mínimo que se detengan. No tener ese abatimiento anual de 1,5 metros a 2 metros que tenemos anualmente y que nos está orillando a que se está elevando todo, se está elevando los costos de bombeo, tanto para zonas agrícolas como para zonas urbanas. Sí, yo agregaría nada más, Marco, el concepto de estabilizar los acuíferos. A lo mejor no vamos a regresar a las condiciones que serían óptimas, pero lo que sí podemos, pero sí podemos estabilizar los acuíferos. Bien, con esto despedimos nuestro programa, este tema vital para el estado de Zacatecas. Esperemos que con esta información y el análisis aquí aportado le pueda ayudar a formar su propia opinión y participe en estos asuntos públicos. Hasta luego. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.